La Llorona, un ser, entidad o madre que todos conocemos por lo general, para nadie le es indiferente y sobre todo en Latinoamérica y en el habla hispana la figura de la Llorona. Inclusive en países donde no hablan nuestra lengua, la Llorona es un ser conocido. De hecho, creo que es uno de los espectros más famosos a nivel mundial. Y en estas leyendas colombianas no podía ser la excepción tener a la Llorona aquí en esta recopilación de leyendas, ya que nosotros también tenemos nuestra propia Llorona. Dudé en hablar de ella porque todos los países se pelean la autenticidad de el origen o el inicio de ella. Y bueno, finalmente me puse a mirar cómo se veía en diferentes países y tiene muchas similitudes, obviamente, pero también sus diferencias. Voy a tocar por encima la de algunos países y me centraré en la leyenda colombiana de cómo se vivía acá, una curiosidad o una, por decirlo así, llorona que me partió el corazón y después sabrán el porqué. Entonces acompáñenme en estas leyendas colombianas a saber de La Llorona o Las Lloronas. Soy Carmen Castel, aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. Del fondo oscuro ella ascendió sin temor. Trae palabras talladas en coral y dolor. Son verdades desnudas que al mar confiaron. Susurros que las olas al viento llevaron. En su La Llorona de México. Esta es de una mujer indígena nativa que en época de conquista se enamora de un español, aparentemente también de ella, y tienen dos hijos, pero este hombre obviamente nunca se casa con ella. Después la abandona y se casa con una mujer de su misma pues descendencia española, y esto hace que esta mujer quede en una profunda desesperación y depresión y lleva a sus dos pequeños hijos al río y termina con ellos, los ahoga y ella, víctima de su desesperación, pues también se ahoga. Entonces es bastante triste porque esta mujer pues no encontró otra salida, otra solución que no fuera pues terminar con sus hijos, sino pudo con la culpa. Básicamente creo que ese es el punto central de este ser a lo largo de Latinoamérica, exceptuando uno que lo veremos más adelante. Continuemos con La Llorona de Guatemala. Este habla de una mujer que tuvo una relación con, digamos, un trabajador de su hacienda y quedó embarazada. Entonces, para ocultar su pecado, su delito, sabemos que es otros tiempos, va y ahoga el bebé cuando lo tiene en el río. Y entonces esto hizo que esta mujer entrara en desesperación y que comenzara pues como a sentir el llanto de su bebé y terminara pues ella también terminando con su vida y también vagando y buscando al hijo que ella misma pues ahogó. También hay otra versión, que esta es la que les digo que es diferente y se me hace sumamente triste, y es de una mujer, una campesina, que tenía 3 hijos y su esposo era alcohólico y muy violento. Entonces este hombre un día llegó ebrio y la golpeó muy fuerte y ella quedó desmayada. Cuando ella despertó, sus hijos no estaban y el resto de su vida ella pasó buscando sus hijos, de los cuales nunca volvió a saber de ellos, y pues de este hombre tampoco. Entonces ella
falleció buscándolos y después de esto dicen que ella quedó penando, aún buscando a sus hijos. Esta se me hace una de las historias más tristes que tiene La Llorona porque acá fue una mujer que no fue victimaria, sino que fue una víctima de un hombre que acabó con su vida y con la de sus hijos porque nunca más supo qué pasó con ellos. Ahora pasemos a La Llorona de Honduras. Y es una mujer que quedó embarazada sin casarse. Y sabemos que estos tiempos eran complicados. Así que ella decidió interrumpir su embarazo, ya sabemos cómo. Y el llanto de su bebé también la empezó a atormentar. Entonces esto hizo que ella perdiera la razón y que terminara con su vida también, y después de esto dicen que sentían los lamentos de esta mujer por la culpa de haber terminado con la vida de su hijo. La leyenda más popular o famosa de Costa Rica y de Panamá parece que son muy parecidas o son iguales. Se genera más sobre los ríos y las cascadas y habla de una princesa indígena. Y ella quedó embarazada y el padre de esta chica, que era como el jefe de, de, de su clan indígena, este hombre arrojó su bebé por una catarata y la maldijo a que lo buscara eternamente. Parece que estaba embarazada de un español y entonces pues esto fue doble ofensa para el jefe del clan y terminó maldiciendo a su hija y terminando con la vida de su nieto. También una historia bastante fuerte, bastante triste porque no sé qué corazón tendría este hombre para hacer tal cosa, y entonces esto hizo que la Llorona quedara, o esta chica quedara como la Llorona buscando a su hijo por la eternidad. Ella pues se le escuchan los llantos y también se escuchan los llantos de un niño. Y también tiene una particularidad que cuando, digamos, se escuchan los llantos de una mujer o de la Llorona en este caso, es símbolo de que puede haber alguien que va a fallecer. Entonces como que cuando lo escuchan ya como que les da más miedo, sobre todo por la muerte de un ser querido. Vamos con la Llorona de Nicaragua. Indígena Muyugalpa, esta se casó con un español. Acá vemos un patrón de muchas veces mujeres indígenas casándose con español, época del colonialismo, de que están en plena conquista. Y esta chica, esta indígena, se casó con un español y tuvo 2 hijos con este. Su madre no estaba de acuerdo. Ella lo que le dijo fue que no debía mezclarse la sangre de los esclavos con los verdugos. Entonces, bueno, ella tenía clara la idea de que ella era una esclava, pero que estos hombres o estos españoles eran el verdugo. Esta chica, cuando ya tenía los 2 hijos, se dio cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel con otra mujer. Entró en cólera y en medio de su desesperación ahogó a sus 2 pequeños en el lago de Nicaragua. Y ella luego se quitó la vida también ahí en este mismo lago, de la desesperación de que su esposo le estuviera siendo infiel. Entonces, esta es una historia triste, pero no sé si sea la mejor salida, pero más adelante diré mi punto de vista respecto a las mujeres de este entonces. También hay otra que es una mujer indígena. Esta fue abandonada por un español, o sea, la usó, la embarazó y después la dejó y ella
avergonzada y sin saber cómo enfrentar la vida ahora sola y con un embarazo, ella decidió llevar a su hijo al río y lo comenzó a ahogar. Hay una parte que a mí se me hace aquí muy perturbadora porque dice que cuando ahogó a su hijo, ella escuchó un grito que decía, ¡ay madre! Y esto me pone a pensar que tal vez el niño ya estaba más grande, ya podía hablar. Y ese fue el grito que le dio a su mamá, ¡ay madre! Y ese grito a ella la persiguió y la enloqueció hasta que finalmente ella pues también terminó con su vida. Más adelante les hablaré de la Llorona colombiana, de las versiones que hay acá, pero pasaremos a la Llorona de Venezuela. Esto se da sobre todo en los llanos y fue una mujer que se enamoró de un soldado y quedó embarazada. No dice si era indígena o si eran tiempos un poco más actuales, por decir algo, siglo pasado, no lo sé, pero dice que era una joven que se enamora de un soldado y queda embarazada y luego es abandonada por el soldado. Ella, en el medio de su desesperación de tener un bebé y de estar sola sin este hombre, aprieta a su hijo muy fuerte y le pone las manos en la boca porque el niño estaba llorando mucho, tal vez llorando de hambre, no lo sé, pero se desesperó de verse sin él y su hijo llorando. Lo aprieta y el niño termina asfixiado y fallece. Cuando ella se da cuenta lo que le ha hecho al niño, ella comienza a gritar desconsolada y esto hace que los vecinos se alerten y vayan y cuando digamos llegan ven que el niño pues falleció. Ellos dicen que maldicen a esta mujer por lo que le hizo a su hijo. Ella desconsolada se va a los llanos y por allá pues termina como perdiendo la vida. No se sabe exactamente cómo, pero no lo dice, pero pues fallece en los llanos y dicen que le gusta robar niños para poder, digamos, reemplazar al hijo que perdió. Esta es como una de las leyendas más populares que tiene Venezuela. Pasemos con la Llorona del Ecuador. Esta es vengativa. Esta busca venganza, es una madre soltera, no sabemos exactamente de qué tiempo sea, y ella arroja a su hijo para ocultar su vergüenza al río, pero en el momento que lo hizo sintió un terror indescriptible para ella, una desesperación, y trató de inmediatamente meterse a la corriente y salvarlo, pero ya la corriente se lo había llevado. Y ella vaga diciendo, y pues esto es lo que dicen que han escuchado de esta Llorona, que dice, aquí lo dejé, aquí lo maté, aquí lo he de hallar. Esta es como la frase que ella repite cuando está buscando a su hijo. También hablan de que cuando lo logró encontrar aparentemente, o no se sabe si ya ella fallecida o qué, le faltaba el dedo meñique. La cosa es que cuando alguien se encuentra con ella, pues como que es lo que le quita, lo que le arranca a sus víctimas el dedo meñique. Entonces, bueno, muchas personas aseguran haberla visto y haberla escuchado pronunciando estas palabras. Y ahora nos vamos para una zona más al sur y más diferente, por decirlo así, respecto a cómo ven ellos la Llorona. Y miremos la Llorona del Perú. Su presencia es un anuncio de muerte, o sea, es como si fuera algo así como la parca. Los que la escuchan saben que un ser querido va a fallecer.
En la época de la conquista, una indígena se enamoró de un español y quedó embarazada. Al estar abandonada, ahogó a su hijo en el río Rímac, pero sintió un dolor insoportable y llena de arrepentimiento también, pues se lanzó y vaga por el río Lima y en el cerro de San Cristóbal, por el río, Rímac y en Lima, y en el cerro de San Cristóbal buscando a su hijo. También la asocian en Perú con Mamacocha. Es como un simbolismo de esta mujer. Entonces, bueno, digamos, ya tienen como, digamos, un simbolismo hacia que sea una diosa o a que sea una premonición de la muerte, a pesar de que sí hay una leyenda como tal. Continuemos con la Llorona argentina. Es un espíritu vengador también. Tras ser traicionada por su esposo, ella le quita la vida a sus hijos y enseguida se la quita a ella como venganza y fue condenada a vagar como un espíritu vengativo. Ella se le aparece en especial, no anda buscando como tal como niños, sino que ella se le aparece a hombres trasnochadores, hombres que están consumiendo licor o hombres que están, digamos, en malos pasos, y esos son como los que aseguran haberla visto, haber tenido un encuentro con ella, y obviamente es muy aterrador verla, y ella como que quedó con este odio hacia esta clase de hombres. También es un presagio de mala suerte. En especial se ve en el camino real y ahí se aparece sobre todo cuando hay luna llena. En Córdoba, en Santa Fe, ahí en especial la han visto. Y sobre todo como en lugares antiguos, edificaciones antiguas y cosas así, lugares abandonados, dicen que la escuchan, pero también dicen que puede ser como gatos, pero algunos dicen que es la Llorona. Continuemos con la Llorona de Chile. Esta tiene como una interpretación diferente. Su presencia está ligada a la muerte y lo que hay después de la vida. No todos la pueden ver o escuchar. Solo los niños, los perros o los machis, que son chamanes mapuches. Estos son como los que más pueden verla o sentirla. Para los chilenos es un alma compasiva, es un alma que no quiere dañar a nadie y ella comprende el dolor de las personas que están perdiendo seres queridos porque ella también los perdió. Entonces ella es como de cierta manera una compañía para los moribundos y también cuando la escuchan, cuando alguien fallece, quiere decir que el difunto va a lograr pasar con éxito al más allá. Entonces miren qué diferente es la visión de la Llorona en Chile. Continuemos con la Llorona de Uruguay. Esta sí se ve en un único lugar y creo que es la más contemporánea de todas, porque solo se ve en el Parque Rivera de Montevideo y la versión que hay es de una familia que estaba en un picnic nocturno y el esposo fue hacia el coche y en ese momento dos hombres, dos ladrones intentaron robarlo o lo robaron y terminaron con su vida. La esposa fue y vio que lo que había pasado a su esposo y cuando corre a recoger a sus bebés o a sus niños están ahogados en el lago de este parque y entonces ella entra en desesperación absoluta y que se pierde por este parque en medio de llantos, gritos y lamentos y dicen que esta es como digamos la historia que ellos tienen sobre la Llorona.
También hay otra versión que era de una joven madre soltera que estaba a punto de casarse, entonces también era como actual. Y estaba con su bebé en el parque y lo dejó cerca del lago y al mirar a su niño no estaba, aparentemente pues se había ido al lago, no apareció, podría haber tenido otra situación como un rapto o algo, y esta mujer se enloquece y se mete al lago y pues también pierde la vida, y dicen los que la han visto que la ven con un bebé recién nacido y con un vestido de novia, pero solo en este parque. Ya hay un relato que es alternativo, que es de una pareja de esposos que terminaron con su vida en este mismo parque y fueron arrojados a este lago. Acá no habla de que fueran madre ni nada de estas cosas, que hubieran niños, solo era una pareja de esposos que los eliminaron en este parque y cada 9 de cada mes se escuchan llantos donde fueron encontrados los cuerpos de de esta pareja de esposos. Entonces es como una de las en Uruguay, una de las partes donde se puede decir que se ve más diferente la idea o la imagen de la Llorona. También en Chile se ve muy distinta. Y pasemos con la última para ya ir con la parte de Colombia, que me quería introducirla acá porque es de España. No le dicen la Llorona, le dicen la Ploranera. Esta es de una princesa inca que llevaron los conquistadores a España. Obviamente los incas eran sobre todo de Perú y ella se enamora de un joven español noble aparentemente y tuvieron un romance. Y obvio ella quedó embarazada, pero la sociedad de España no aceptó este amor, y entonces pues fueron juzgados y el chico o el hombre obviamente terminó la relación y se comprometió y se casó de inmediato con una española también noble de su alcurnia, para no dar como esa mala impresión de que estaba con esta chica, esta indígena inca. La mujer, desesperada y embarazada, cuando dio a luz ahogó a su bebé, le quitó la vida. Sobre todo dicen que se ha visto en Cataluña, en Baleares y en Valencia. Entonces esta es como la versión que hay de la Llorona en España. Y también hay una que es más reciente, que también la quería incluir acá porque se me hizo bastante triste la vida de esta mujer, la verdad. Y es que en tiempos más recientes, tiempos de la conquista franquista, era una gitana que se enamoró de un inglés y tuvieron varios hijos. No sé, no dice exactamente, pero que fueron varios. El inglés se fue a su país y cuando regresó estaba casado con una mujer también pues de su mismo país, y esta mujer no podía tener hijos, entonces él lo que hizo fue ir allá para quitarle a la gitana los hijos que había tenido con ella, y entonces la mujer en su desesperación huye y tomó una barca para escapar con sus hijos, pero se formó una tormenta y hizo volcar la barca y fallecieron obviamente la mujer, la gitana y los hijos. Entonces dicen que esta mujer vaga por el mar Mediterráneo, que la han visto varios pues pescadores y personas que han transitado esos lugares, y entonces pues como que quedó penando también buscando a sus hijos, y es como una historia también bastante triste. Entonces bueno, todas tienen por lo general, prácticamente todas una particularidad, pues como lo mismo de que son mujeres abandonadas, mujeres
que no vieron como en ese momento otra salida que no era terminar con la vida de sus hijos, pero la pena las consumió y terminan pues ellas también terminando con su vida y volviéndose en como un espíritu de la noche, exceptuando una que es la mujer que su esposo después de golpearla, ella se lleva a sus hijos y ella nunca más vuelve a saber de ellos, no supo si terminó con la vida de ellos o qué pasó. Entonces, bueno, al final les diré qué pienso sobre estas mujeres y digamos de cierta manera como la peleilla de que la Llorona original es de aquí o de allá y yo les daré mi punto de vista respecto a esto, pero ahora continuaremos con la Llorona de Colombia y algo que me partió el corazón por decirlo así y aquí se los diré en el próximo segmento. Es una sirena, historias va a contar de un reino hundido lleno de soledad, con voz tan amarga como dulce la verdad. Sus cuentos son tesoros de la cruda realidad. Ahora iremos con las versiones que hay en Colombia. Primero tocaremos una que es de una mujer que dicen que puede ser una de las versiones más aterradoras, no lo sé, tal vez por la imagen que presenta esta mujer, pero habla de que tras de acabar ella con la vida de su pequeño hijo recién nacido, ella lo abandona al lado de un río y entonces quedó condenada a buscarlo y mientras esto ella llora lágrimas de sangre. Su cara es una calavera, su cabello es negro, pero muchos aseguran que es gris o dorado. Eso como que ya depende de las personas que lo hayan visto y que está infestado de insectos mientras está llorando lágrimas de sangre con su bebé en brazos bañándolo de esta sangre. Y si tú la miras a los ojos, pues vas a quedar como con el tormento de ella en la cabeza. Vas a quedar como sufriendo los gritos desgarradores de esta mujer. Entonces, bueno, habla también de que esta versión hay dos, digamos, dos versiones, pero creo que las dos son la misma. Una dice que era de un guerrillero en la época en que se estaba, digamos, buscando la libertad de Colombia y había como una guerra con Ecuador. Y entonces algunos lo dicen que era un guerrillero, otros dicen que era un coronel del ejército y este hombre decide irse a la guerra y deja a la mujer sola. Esta mujer, acá en esta versión, habla de que ella, digamos que en medio de su desesperación, porque le llega la noticia de que su esposo ha fallecido, ella no puede controlar el terror que esto le da de saber que su esposo murió en combate y ella termina con la vida de sus pequeños, ya fuera un guerrillero o ya fuera un soldado, pero ella termina con la vida de sus hijos y digamos que con su vida también. Pero también está la otra versión que la que les digo y es de una mujer también con un esposo soldado militar o guerrillero, no se podría saber. Era en la época en que estaban las guerras de independencia entre Colombia, Perú, Ecuador y todo esta, pues esto que se dio. Y entonces el hombre, después de estar viviendo bien con ella, decide irse a la guerra y porque era lo que más amaba, la guerra. Ella se queda y trabaja como costurera, trata de esperarlo y le llega también, así como en la otra versión, la noticia de que su esposo falleció. Ella desconsolada, aparentemente aquí no habla de que hubieran tenido hijos en esta versión. Ella le guarda luto por un año
y sigue pues como con su vida a pesar pues como de la tristeza y la pena de no tener a su esposo. Ella trata de continuar. Cuando ha pasado un año, pues llega un soldado y digamos que la empieza a cortejar. Ya ha pasado un año después de que falleció su esposo, entonces pues ella decide darse una oportunidad con este soldado. Viven, digamos, un romance bastante apasionado. Y finalmente este hombre también hace lo mismo que hizo su esposo y se va a la guerra también, como lo hizo el otro, y la deja, digamos, no se aclara si él sabía que ella estaba esperando su hijo o no lo sabía. Pero él se va y ella pues está embarazada y tiene su bebé. Tiene un niño, digamos, delgado, no en las mejores condiciones. Y cuando ya ella está pues pasando como sus días después del alumbramiento, llega una vecina y le dice que han llegado el batallón de su esposo y que su esposo está vivo. Entonces ella entra en pánico porque ella no sabe, o sea, ella estaba convencida de que su esposo estaba muerto y ya tenía un hijo de otro hombre. Entonces la reacción de ella, y estando así en dieta, es coger su bebé y salir corriendo por el campo a, no sé, a esconderse algo, pues tendría mucho miedo de qué le podría hacer este hombre, y entonces ella decide escapar. Entonces cuando está en un río, digamos que la corriente está fuerte y le arrebata a su bebé, y pues ella también termina falleciendo, y entonces dicen que esta es pues como la Llorona. Esta tiene una, digamos, extraña particularidad, que es que ella llega y te ofrece el bebé, pues si tú te la encuentras. Y si tú decides ayudarla, decides recibirla, el bebé es como que ella se libra de esa maldición y tú cargas con la maldición. Es la única parte donde yo he visto que digan eso, de que si tú le recibes el bebé a ella, ella se libra de pues de esta maldición y que la otra persona la carga. No sé de dónde salió, porque realmente pues registros no hay, pero es una versión bastante interesante de esta Llorona, y pues tristemente lo que le tocó vivir. Ahora voy a dar mi punto de vista antes de decir la última Llorona que se me hace más triste. Y es que para mí todas las versiones son reales. No es que unas estén mintiendo, que la Llorona es de X o Y país, que fue creada acá. Desafortunadamente en ese entonces, porque yo creo que ahora pues la vida ha cambiado mucho para nosotras las mujeres para bien, pero en ese entonces la vida para la mujer era muy cruda y muy triste. Y muchas mujeres fueron abandonadas, muchas mujeres fueron, digamos, engañadas por hombres que tomaron de ellas lo que quisieron, y después al verlas ya embarazadas o que les interesaba más otra mujer, simplemente las dejaban y se iban con alguien más, o digamos que ya no les importaba qué pasaba con ellas y con estos bebés que ellos mismos habían engendrado. Entonces, en ese entonces, por eso hablo de que en ese entonces, estas mujeres no podían decir, eh, estoy sola con mis hijos, me pongo a trabajar. Estoy sola con mis hijos, pues yo los saco adelante. Como por decir algo, el caso mío, cuando yo ya me vi sola con mis 4 hijos y yo tuve que decir, estoy sola con mis hijos y tengo que sacar a mis hijos yo solita adelante. Estas mujeres no podían hacer esto porque ellas no podían simplemente salir y buscar un trabajo. Ellas no podían simplemente salir y decir, voy a traer el pan para mi hogar. No podían porque eran otros tiempos, porque era otra cultura. Entonces, si una mujer no tenía un hombre que cuidara de ellas, que les llevara el pan a la mesa, estas mujeres con sus hijos se morían de hambre.
Entonces la desesperación de estas mujeres tenía que ser muy brutal. Entonces yo creo que no hubo solo una llorona tal cual en determinado país, yo creo que hubieron muchas lloronas. Muchas mujeres que en medio de su angustia y de su desesperación terminaron con sus hijos, o inclusive mucho más triste, que sus hijos hayan muerto de hambre, que sus hijos hayan terminado de una mala manera porque se expusieron a un peligro que tal vez no debían, o que tenían que ir a los ríos a tratar de pescar, a recoger agua y terminaban llevándoselos los ríos. Muchas lloronas tienen que haber existido en todos los países en ese entonces. Porque como les digo, la vida hoy en día es muy diferente, pero para estas mujeres no lo era. Para estas mujeres era una vida muy dura y muy triste, y si un hombre les fallaba era prácticamente el fin de su vida y de los bebés que tuvieran a cargo, desafortunadamente. Entonces yo tanto como decir que juzgar a estas mujeres por lo que hicieron, no lo haría, porque creo que su mayor castigo es el dolor que padecieron, porque el dolor, hablan de un dolor indescriptible que las volvía inclusive demonios o seres malditos, de la desesperación y de la angustia de lo que habían hecho. Entonces es muy triste, es demasiado cruel. Mi mamá sí me contó cuando yo era pequeñita que ellos tenían una vecina, obviamente cuando ella era niña, y pues yo ni era un proyecto, cuando ella era pequeña, que ellos tenían una conocida allá en el campo, porque mi mamá sí fue de acá del campo de Antioquia, mi papá pues sí fue nacido acá en Medellín, pero ella sí era de allá, y ella decía que había una mujer que no tenía para darle de comer a sus 4 hijos, estaba solita con ellos, y que ella les dio veneno, y obviamente ella también se lo tomó porque ya no tenía y sus hijos le estaban pidiendo comida, y ella pues en su desesperación lo que hizo fue que envenenó a sus hijos y se envenenó ella. Entonces eran tiempos muy duros para la mujer, y por eso yo tengo que volver a recalcarlo, de que estas mujeres de antes sufrieron mucho, 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 y hubieron muchas injusticias alrededor de estas mujeres. Pero hoy en día tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades que tienen los hombres. Entonces yo creo que ya no se justificaría estas situaciones que se dieron en siglos y años pasados. Y entonces para terminar, les voy a hablar de acá en mi ciudad, en mi departamento, Antioquia. Existe como una carretera o un paso que se llama La Llorona. Yo quería investigar por qué se llamaba La Llorona, si es que habían avistamientos de La Llorona en ese lugar, y no es porque La Llorona se presentara allá. Primero, había una carretera que era la única que nos conectaba como de la zona de Urabá hasta acá a Medellín, y era una carretera muy peligrosa y daba a Río Sucio, así hay un río que está por esa zona, y entonces ahí perdieron la vida muchos conductores, y era el único paso que había para llegar desde Urabá a Medellín o de Medellín a Urabá. Esta zona maneja mucho lo que es el plátano, el banano, todo este tipo de cosas, y entonces obviamente se tenía que transportar y tenían que transportar comida hacia allá. Mi papá fue conductor de camiones, y mi papá me llegó a decir que por esa zona, cuando no se había construido la carretera que hay hoy en día y el túnel de La Llorona, cuando pasaba el camión, eh, tenían que arrinconarse mucho contra la peña de la montaña, y media llanta quedaba afuera de la carretera hacia
hacia el despeñadero que daba a Río Sucio. Entonces era supremamente peligroso y muchas personas ahí, muchos conductores perdieron la vida ahí porque finalmente el camión o el carro se volcaba porque era un camino hecho para caballos, hecho para carros pequeños, para, sí, de una medida mediana, pero pues una mula o un carro grande no iba a pasar por ahí. Afortunadamente hoy en día la carretera que hay es de primera y inclusive hace poco terminaron de construirla para llegar hasta la costa, pero ahí vieron muchísimas lágrimas de accidentes, pero también hay otra que por la cual también se le puso el nombre de la carretera de La Llorona. Y es porque cuando estuvo, digamos, el enfrentamiento fuerte de la guerrilla y de los soldados, en este sector, en esta carretera, fue donde fallecieron más cantidad de soldados y donde más madres derramaron lágrimas por sus hijos muertos. Aparte de que era una zona donde prácticamente todos los días llovía, entonces decían que era como las lágrimas de las madres de todos esos soldados y de todos esos difuntos que habían perdido la vida en ese tramo que era la carretera de La Llorona. Entonces por eso terminó con este nombre, por todas las lágrimas de estas madres que derramaron por sus hijos, y bien merecido tiene este nombre realmente. Entonces, bueno, una disculpa si me puse un poco emotiva al final, pero sí se me hicieron unas historias bastante tristes y espero que ustedes las disfruten, las hayan disfrutado, que me digan qué piensan, cuál les pareció más interesante. Y como les digo, creo que habrían pocas lloronas o pocos registros de lloronas de todas las mujeres que tuvieron que sufrir con sus hijos. Todas las mujeres que somos madres sabemos que un hijo es lo que nos puede sacar más alegrías o también más lágrimas. Entonces, sin más que decirles, soy Carmen Castel, aquí en este su canal, El Canto de la Sirena, y nos veremos en una nueva leyenda, charla o comentario de película. Hasta pronto. La sirena los guarda y los trae en su voz. Ella canta lo que el mundo quiso silenciar.